Continuamos con el siguiente tema. En el primer tema habíamos visto las vocales abiertas, cerradas. En el segundo tema vimos lo que es el diptongo. Y ahora vamos a ver el triptongo. Tri, pues tres, ¿no es cierto? El triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba o en una sola pronunciación. Es lo mismo que el diptongo, pero la diferencia es que en la sílaba ya no hay dos vocales, sino tres vocales. Entonces, para escribir la definición, triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba. O pronunciación. En el anterior tema se me pasó por alto que cuando encuentren una Y al final, esa Y suena como I. Entonces, la Y, que es una consonante, al final siempre suena como I. Por lo tanto, retomando un poquito la clase anterior, la palabra rey, aquí hay vocal, porque la I suena igual. Ortográficamente se escribe con Y, pero fonéticamente suena como I. Entonces no hay diferencia en la pronunciación, me refiero a la pronunciación. Da igual en la pronunciación rey, 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 rey. Entonces ustedes no van a saber en cuál de las dos pronunciaciones la hice con y cuál con I. Por lo tanto, fonéticamente se escucha así. En el triptongo es igual. Si encontramos una palabra que lleva Y al final, solamente al final, porque si yo escribo yegua, aquí esta Y ya es una consonante, ya no suena como I latina, sino como una consonante Y, porque uno la lengua con el paladar. Entonces, el triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba o pronunciación. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de palabras que llevan triptongo, o sea, tres vocales en una sola sílaba o en una sola pronunciación. Uruguay. Yo ya les expliqué que la Y al final suena como I latina, entonces vamos a separarla por sílabas. Uruguay. Yo la separo por sílabas. Uruguay. Tres vocales. 1, 2, 3 en un solo golpe de voz o en una sola sílaba. Recuerden que la Y al final suena como I. Esta palabra tiene tres sílabas. Uruguay tiene tres vocales. Eso quiere decir que tiene triptongo. Paraguay. Paraguay. Al igual que el ejemplo anterior, tiene tres vocales en una sola sílaba. Para, U, A, I. Pues, tres vocales en una sola sílaba o en una sola pronunciación. Buey, lo mismo que los anteriores ejemplos. Buey, una sola sílaba. Buey, yo no digo buey, sino buey. Lo mismo en ley. Ley, hago una sola pronunciación. Ley. Despreciéis. Vamos a separarlas una vez aquí. Despreciéis. Miren, tres vocales en una sola sílaba, es decir, en un solo golpe de voz. Perpetuáis. Tres vocales en una sola sílaba o en un solo golpe de voz.
nuez, tres sílabas, nuez, tres vocales en una sola sílaba o en un solo golpe de voz. Averigüéis, cuatro sílabas, 1, 2, 3, 4 sílabas, y tiene tres vocales en una sola pronunciación. Esta U, les voy a explicar brevemente, esa U con los dos punticos. Primero lo voy a hacer con una palabra pues que ustedes la conocen muy bien, naturalmente que se pronuncia normalmente aquí. Por ejemplo, guitarra. Estoy refiriendo a los dos punticos, guitarra. Si yo le marcara, eso se llama diéresis, cuando la U lleva dos punticos, se llama diéresis. No se les olvide, cuando la vocal, esta vocal U, una carita sonriente, miren, lleva dos punticos, se llama diéresis, cuando la vocal lleva dos puntos. Ahí, pues, conocen la palabra, dice guitarra, pero si yo le marco estos dos puntos, ya no dice guitarra, sino guitarra. Por lo tanto, quitamos los dos puntos para que suene, para que la U no suene. El objetivo de la diéresis es que esos dos punticos, que la U suene, como en este caso, averigüéis. Siempre se le marca los dos puntos cuando hay antes una G, ¿cierto? Una G, mire. Ya sea con la E o con la I, siempre va la U. Depende de la palabra que vayamos a escribir. Entonces, averigüéis, esa U suena porque tiene los dos puntos, o sea que tiene diéresis. Por lo tanto, este tiene un triptongo. Eso sería, en cuanto al triptongo, parecido al diptongo, pero con tres vocales. Y ahí terminamos el tema del triptongo.